Cambiar el tema y saludo con mucho gusto a Rafael Hernández Cotasec. Él es el titular del Instituto de Movilidad de Quintana Roo. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Buen día, saludos. Hola Arturo, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto estar contigo y con todo tu auditorio. Gracias. Rafael Hernández Cotasec es economista egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México, maestría en Economía y Desarrollo, así como Economía Política. En la trayectoria de Rafael Hernández, pues está el de secretario técnico de Planeación y Evaluación del Estado de Yucatán, subsecretario de Desarrollo Social en Nuevo León y coordinador nacional de estados y municipios en la Comisión Nacional para la Mejora Regulatoria, y particularmente el último de sus cargos tiene mucha relación con lo que hoy va a ser en el Imovecro, fue el director general del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial y más reciente como titular de la Agencia de Transporte de Yucatán. Rafael, particularmente estos últimos encargos que tuviste allá en Yucatán, te dan unas credenciales notables para la llegada a Imovecro, en donde uno de los pendientes, entendemos, es echar a andar un sistema de transporte estatal que no existe con autobuses, porque lo único que maneja el Estado actualmente es el tema de las concesiones de las camionetas, las combis, pues, los TTE, pero no hay rutas nodales, rutas grandes con autobuses, etcétera, y me parece que, eh, pues, en gran medida esa experiencia previa en Yucatán abre la ventana, pues, a la llegada de un currículum como el tuyo a este cargo. Platícanos un poco, por favor, cuáles son tus expectativas al llegar. Gracias Arturo. Sí, como bien lo comentas, vamos prácticamente la semana pasada concluyendo un proyecto que probablemente ha sido de los más exitosos en el país en cuanto a transporte público en Yucatán. Eso me permitió que la gobernadora Mara Lezama nos pudiera hacer esta invitación para incorporarnos a este excelente equipo de trabajo y poner nuestro granito en cuanto a, como bien dices, la experiencia para transitar a estos modelos de transporte público, ¿no? Definitivamente, a día de hoy, como bien lo comentas, no hay un servicio articulado de transporte, ¿no? En gran parte porque las facultades están un poco dispersas entre los distintos órdenes de gobierno, y eso lo que hace, Arturo, es que se refleja en un servicio, digamos que deficiente hacia la ciudadanía, porque cuando nosotros tenemos una demanda de transporte fija, por así decirlo, que es todos los usuarios, no solo en Benito Juárez, sino en todos los municipios del estado que tienen una necesidad de movilidad, pero la oferta, es decir, quien dice cuántas unidades, qué tipo de unidades y cuáles unidades estarán circulando, no se controla desde un mismo lugar. Pues lo único que puede pasar es que haya rutas que estén sobrepuestas unas sobre otras. Lo único que puede pasar es que a ciertos horarios el nivel de servicio disminuya, ¿no? Que no se cuente prácticamente, por ejemplo, con transporte público después de las 8 de la noche, que cuando hay días de lluvia, pues nada más no veas afuera circulando a nadie, ¿no? Entonces, todos estos tipos de ausencia en la calidad del servicio, pues es a lo que vamos a venir en estos próximos 2 años y medio a modificar para que pudiéramos establecer un sistema integrado de transporte principalmente en Benito Juárez, en Otón P. Blanco, pero también un reordenamiento importante en los otros municipios que así lo requieran. Correcto. Sabemos también que la salida de Rodrigo Alcázar, bueno, pues tenía también fue un poco sorpresiva porque venía trabajando precisamente en este tipo de proyectos y que incluso se mandó a hacer un proyecto con una agencia especializada. El gobierno del estado invirtió en eso, el Instituto de Movilidad particularmente. Esto quiere decir que está adelantado ya algún tipo de proyecto, ¿no? Sí, mira, para nosotros, Arturo, es muy importante primero las bases legales. Ahí se han avanzado con algunos temas institucionales en el Imovecro. Vamos a tener que hacer algunas otras adecuaciones, como te comentaba, para definir muy claras las facultades que se vayan a tener. Ya hay un proyecto que se metió a la unidad de inversiones de unos corredores eléctricos. Este proyecto de corredores eléctricos va a continuar.
son proyectos que tardan muchos meses, Arturo, en materializarse. Por ejemplo, ya se cuenta con el análisis de cuáles son los corredores propicios para un autobús eléctrico, por ejemplo. Sin embargo, pues falta todo lo que es la inversión en infraestructura, las modificaciones a las vialidades, lo que viene siendo la conexión con las subestaciones de transporte y también cómo lo vamos a acompañar de una reorganización de los otros servicios de transporte, ¿no? Porque mucho se ha hablado, Arturo, y al llegar aquí me comentan y yo escucho ya de primera mano de muchos concesionarios y permisionarios el hecho de que, bueno, pues la tarifa, la tarifa, la tarifa. Pero muchas veces no solo hay que ver la tarifa en lo individual, es decir, no te sirve de nada que el transporte público esté, por ejemplo, a 10 pesos si un usuario tiene que tomar tres autobuses y para llegar al primer autobús tiene que tomar un mototaxi y para que cuando salga de su trabajo tenga que tomar un taxi. Entonces, ese usuario ya no pagó 10 pesos por su trayecto, ese usuario ya pagó muchísimo más de esa cantidad, ¿no? Entonces, este proyecto que se tiene de corredores eléctricos definitivamente va a ser parte del proyecto por el cual estamos incorporándonos a este estado. Sin embargo, va a ir venir acompañado de una reestructura en otras rutas y principalmente en estos dos municipios que te comentaba. Sería enlazar las rutas municipales con rutas estatales, es decir, hacer ese trabajo conjunto sin que los municipios pierdan el tema de las concesiones del transporte público, de autobuses de transporte público, y enlazarlo, lo que ustedes están proyectando, con esas rutas que tienen los municipios. Así es con esas rutas y con todo lo demás, Arturo. Va a ser muy importante ver esta coordinación con los ayuntamientos, porque lo que yo te comentaba, imagínate que tú hoy tienes el control de la oferta de servicio de transporte público en distintos órdenes de gobierno y que además no están muy claras la definición de los motivos por los cuales técnicos se incorpora una ruta u otra, ¿no? Entonces, si nosotros queremos hacer un sistema integrado de transporte y no se coordina y no se establecen las reglas claras con el servicio de transporte masivo, en este caso de los ayuntamientos, pues entonces va a ser muy difícil que el usuario vea reflejado en su experiencia de viaje un incremento a la calidad en el servicio, ¿no? Lo único que va a terminar pasando es de que pues el Estado va a meter algunas rutas y después estas rutas se van a estar peleando con las del municipio y después ni a taxistas, ni a combis, ni a autobuses les va a ser rentable y se va a ver caída la calidad en el servicio. Entonces, sí tiene que ser parte, no solo la conexión a estas rutas, sino la reestructura por completa de este proyecto de transporte público. Perfecto. Ahora, desde luego, ¿qué tan viable es que esto se cristalice en pocos meses? ¿Cuál sería más o menos un estimado en el que se pudiera pues, llegar a los acuerdos necesarios, dotar de infraestructura necesaria y que se puedan adquirir los autobuses? ¿Qué tan lejano está esto? Mira, este va a ser un proceso que va a ir habiendo ciertos elementos en el corto y mediano plazo que la ciudadanía se va a ir percatando en cuanto a infraestructura, en cuanto a los parabuses, por ejemplo, ¿no? Que a veces no le ponemos atención, pero que es un punto medular para todos los que tomamos transporte público, pues esperar en las condiciones adecuadas. Tiene que venir un proceso de reorganización de rutas, tiene que venir un acuerdo en cuanto a lo que te decía normativo ¿Mm? para la definición muy clara de las facultades y de los motivos técnicos de las rutas entre los ayuntamientos y el Estado. Y después viene la solicitud de los autobuses, ¿no? Ya que sabemos cuál va a ser las arterias que se van a intervenir y cuál va a ser la reingeniería de rutas. Y te pongo un ejemplo, Arturo, tan solo los autobuses se tardan alrededor de 6 meses en llegar. Claro. Entonces, si hacemos un escenario en el cual en los próximos 3 meses logramos hacer las modificaciones normativas, se logra ya tener muy claro el proyecto, cómo van a convivir los permisionarios y concesionarios. Estamos hablando que para el mes de mayo ya tendríamos listo todo para hacer la solicitud de los autobuses y se vería reflejado en una primera instancia a finales de este 2025, ¿no? Correcto, muy bien. Ahora, las rutas que hablas, por lo que yo estoy entendiendo, pues son rutas en avenidas grandes, en avenidas importantes. Me estoy imaginando el Boulevard Colosio, la avenida López Portillo, quizá la Chacmol, eso es la avenida Guayacán, quizá. Estoy pensando que estaría proyectado para avenidas grandes en línea recta.
Sí, lo que vienen siendo estos corredores eléctricos, por así decirlo, ¿no? Ujú. Está ahí la Portillo, la Colosio, la Tulum, que es muy importante, la Cabá, la Nichupté, Uxmal, cómo va a quedar la conexión también con obras de infraestructura que está impulsando la gobernadora, como el puente de Nichupté. Evidentemente tiene que haber transporte público alrededor de esta obra de infraestructura. ¿No? Sin embargo, también está considerados otros municipios. Hoy me encuentro en Chetumal y también una ciudad que es nuestra capital con más de 250,000 habitantes hoy en día, pues definitivamente también tiene que tener este tipo de corredores. Entonces, en una primera instancia, sí, Arturo, pero lo que te decía, no sirve de nada tener un corredor si después no lo vamos a acompañar se le llaman rutas alimentadoras, Claro, eh, si después no vamos a acompañar de las rutas alimentadoras, porque lo que nosotros nos tenemos que fijar es cómo sale la gente de su casa, cuál es el elemento de movilidad que utiliza para llegar al transporte público. Oye, llegas caminando, llegas en un mototaxi, llegas en una combi, etcétera, y hasta dónde termina su viaje, ¿no? Todo ese proceso lo tenemos que analizar y generalmente estas arterias que comentamos son arterias que sí te cruzan la ciudad, pero que claro. no necesariamente te llevan de tu punto de origen a tu punto final. Entonces tiene que ir acompañado de una reestructura también en las alimentadoras. Claro, sí, para que no se pague doble, ¿no? Para poder llegar a tu destino. Si lo que se puede Correcto. hacer interconexiones, claro, con un mismo precio, Y ¿no? esto, y esto solo se logra, Arturo, con un punto muy importante que logramos realizar en Yucatán, que es con el pago digital, ¿no? Con el pago electrónico. Claro, Si tú quieres hacer un transbordo en donde tú necesitas que tu transbordo sea gratuito o con un descuento, pues ni modo que llegues y le digas al chofer, oye, te lo juro que este es mi segundo pasaje, ¿no? sí, Lo que claro, tienes que llegar es pagar de manera electrónica y la tecnología solito va a identificar que ya es tu segundo autobús y por ende ya puedes tener esos descuentos, ¿no? exactamente. Muy bien, pues sí, ese sería el siguiente paso, ¿no? La automatización para que se pueda hacer este tipo de circunstancias y de enlaces. Estamos platicando con Rafael Hernández Cotaseg, el nuevo director de Inmovecro, aquí en el estado de Quintana Roo. Y bueno, otro tema muy importante que maneja el Inmovecro es el asunto de los taxistas, las concesiones, las sanciones. Recientemente se modificó la ley en el estado para ser más exigentes y con sanciones más severas para quienes hagan disturbios y quienes bueno, pues agredan al turista o a los propios conductores de plataformas o de plataformas entre sí. Es otro de los temas importantes este asunto de los taxis y el servicio de plataformas, Rafael. Así es muy importante porque al final también el servicio de taxi es un servicio de transporte público, ¿no? Y ahí lo que se tiene que garantizar es que el usuario se sienta tranquilo y confiado al usar cualquier servicio de transporte público, ¿no? Nuestra obligación como autoridad en la materia es garantizar que independientemente del vehículo de transporte público o de la modalidad que el usuario elija, pues va a llegar a su destino sin mayor contratiempo y ante los hechos que se derivaron en meses pasados, era muy difícil más allá que para el Imovecro, sino para las autoridades poderle dar seguimiento a una sanción que a simple vista era notoria cuando se veía interferido, por así decir, el, el usuario ante ciertos hechos que eran un problema, ¿no? Entonces, ya con esta modificación que se hizo, penalmente se puede llegar a las causas de todos estos asuntos que ha habido con taxistas y plataformas y que el único objetivo que se tiene es que incrementar la confianza en el usuario para estos servicios, ¿no? También hay un tema ahí pendiente de regulación con Uber, que hay un amparo que existe, ¿no? En donde es la línea muy delgada entre si Uber es un servicio privado o un servicio público, ¿no? Nosotros como autoridad tenemos que garantizar otra vez, Arturo, que todo el servicio público se dé de manera adecuada y pues si la gente utiliza la plataforma como una alternativa a taxi, hay una línea muy delgada ahí que se está discutiendo a nivel incluso no local, sino nacional, para ver la regulación alrededor de las plataformas, ¿no? Que también va a ser otro de los grandes retos en los próximos meses. Perfecto.
Pues Rafael Hernández Cotasec, te agradezco mucho el tiempo, la exposición para platicar. Ha servido para que pues la gente conozca quién está hoy enfrente de Inmovecro. Y bueno, si tú nos lo permites, pues estaremos dilucidando los casos que se van presentando, los nuevos proyectos que se vayan concretando para que esté bien informada la audiencia. Gracias, Arturo. Será un gusto. Muchas gracias por el espacio, estar con todo tu auditorio y seguro en un par de semanas estaremos buscando el espacio para ya con un diagnóstico un poco más claro comentar sobre los proyectos que vengan. Correcto. Gracias. Que te vaya muy bien. Hasta luego. Suerte. Gracias.